cuando en casos en que la Constitución determine una cosa, como norma superior respecto a los tratados internacionales, cuando había una reforma constitucional en un sentido distinto. Sé que conoce el tema perfectamente. ¿Qué piensa de lo que resolvió la Corte sobre la materia? Sí, realmente me parece una decisión regresiva y una decisión bastante grave desde la perspectiva de los derechos humanos. Como constitucionalista y como internacionalista en materia de derechos humanos, considero que con esta decisión la Suprema Corte de Justicia de México borra los grandes esfuerzos que se habían venido haciendo en los últimos años en materia de derechos humanos. ¿Borra? En realidad hubo una reforma constitucional muy importante, la reforma constitucional de junio del 2011, en donde se estableció que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México tenían el mismo valor que los derechos contenidos en la Constitución. Con esta decisión, lo que se ha producido es que las restricciones a los derechos humanos establecidas en la Constitución y que sean incompatibles con los derechos contenidos en los tratados internacionales, se le va a dar prelación a las restricciones establecidas en la Constitución, con lo cual, en realidad, se está haciendo prevalecer una norma constitucional restrictiva, desfavorable en el campo de los derechos humanos, a una norma internacional protectora de los derechos humanos. Se ha dicho por parte de quienes finalmente discutieron el tema que será solo en casos de excepción. Se está planteando que tienen igual condición los tratados internacionales y la Constitución, y que incluso quedará a favor de la persona en las resoluciones casuísticas, pero que las particularidades, cualquier cosa que eso signifique, de la Constitución son las que colocarán a la Constitución por arriba de los tratados. Sí, pero realmente es para los casos excepcionales en donde tiene valor e importancia los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, perdón, Rodrigo, por ejemplo, la Constitución mexicana no permite a los ministros de culto postularse para ser candidatos. Esa es una condición propia de la Constitución mexicana que, si se colocara en contraste con los tratados internacionales, bueno, pues a la hora de que se resolviera un caso, tendría que ser a favor de la persona que alegue un derecho. Ese caso, por ejemplo, es en donde aplicaría la decisión de la Corte. Sí, pero es que en los tratados internacionales uno de los derechos humanos fundamentales son los derechos políticos, el derecho de elegir y ser elegido. En el caso de la Constitución se está restringiendo ese derecho fundamental, el derecho de elegir y ser elegido. Entonces, en realidad, se está desconociendo el núcleo fundamental de un derecho que es básico en cualquier democracia. O, por ejemplo, el tema del arraigo, del que hablábamos hace un momento. Si en la Constitución se acepta el arraigo, se le está dando prelación a una práctica que desconoce todas las garantías diseñadas por la comunidad internacional para defender la libertad personal. En la Convención Americana se establece que las personas solamente pueden ser privadas de la libertad por orden de una autoridad judicial y por unos términos precisos. Aquí se priva de la libertad por términos indefinidos, con lo cual pues se está desconociendo los derechos humanos, que en este caso tendrían prelación. La única situación en que se permite que una norma constitucional prevalezca sobre un derecho contenido en un tratado internacional es cuando la norma constitucional es más favorable. En esos casos prevalece la Constitución, pero no en caso contrario. Hay un tema que en México ha dado varios motivos de polémica, que tiene que ver con el llamado debido proceso. Déjeme ir a ese punto del debido proceso y colocar esta conversación en este debate que algunos quieren dar sobre
que la defensa de los derechos humanos o las nuevas herramientas a favor de los derechos humanos le dan herramientas a los delincuentes para defenderse de situaciones que, bueno, desde luego producen cosas que pueden ser muy contradictorias para la sociedad. Sí. En México hemos tenido varios casos, 3 en particular, donde el tema del debido proceso ha sido eje central. La liberación de una ciudadana francesa que colocó a la sociedad mexicana muy polarizada, en donde se determinó por la Corte liberarla a raíz de determinar que el debido proceso había sido infraccionado. Está el caso de un muy conocido narcotraficante que después de muchísimos años en la cárcel salió libre por una razón de índole similar, y un caso que tiene que ver con un profesor indígena, Alberto Patistán, que está sentenciado a 60 años y que su proceso fue absolutamente indebido, digámoslo así. Es un consenso general que hay un inocente en la cárcel. Y ahí, bueno, quedó en la cárcel en algo también muy controvertido. Entonces, el tema del debido proceso de los derechos humanos genera casos y situaciones que resultan muy contradictorios para la sociedad, por lo que puede significar poder ver salir a un individuo, por ejemplo, que cabalmente reconocido como el capo de capos, digamos así, por un elemento pequeño que le permitió una rendija y salir. ¿Qué dice de esos grandes debates, no? Bueno, ese es un debate de un gran contenido y de una gran profundidad que en este corto espacio no podríamos desarrollar, pero aquí lo fundamental es decir que el debido proceso es una de las garantías más importantes que ha construido la humanidad en todos los tiempos. Es la garantía de la presunción de inocencia, de la libertad personal, la garantía de que una persona no puede ser condenada sin que se respeten unas reglas mínimas como el derecho a ser oído, el derecho de presentar pruebas, el derecho de controvertir las que se hayan practicado en su contra, y que cuando se condene es con la plenitud de las pruebas. En realidad no existe ninguna incompatibilidad entre la seguridad ciudadana y el debido proceso. Puede existir seguridad ciudadana con el respeto pleno de los derechos humanos. Hay un sofisma en nuestras sociedades latinoamericanas en que la seguridad ciudadana es incompatible con los derechos humanos, y ese es un grave error. Lo vemos mucho, por ejemplo, con el tema de la detención preventiva. Las cárceles en América Latina están totalmente hacinadas, y en la generalidad de las cárceles más del 50% de las personas están cobijadas bajo la presunción de inocencia. Se detienen a las personas por presiones, ya sea del gobierno o por presiones mediáticas, pero sin que realmente se den los presupuestos básicos para que las personas estén en libertad. Lo que se requiere es un cambio de paradigma y que haya políticas criminales efectivas. Yo creo que la seguridad ciudadana se puede construir fortaleciendo la justicia, y que de ninguna manera el debido proceso es un obstáculo para que haya justicia y para que haya seguridad. Rodrigo, déjeme hacer una pausa y entramos en la parte final de la conversación. Bueno, pues entramos en la parte final, Rodrigo Escobar, con 2 minutos que nos quedan. ¿Cómo cerraría el programa? ¿Con qué reflexión? Bueno, yo creo que México tiene un gran desafío, y es fortalecer institucionalmente el Estado para combatir eficazmente los problemas de seguridad ciudadana, pero también creo que otro desafío fundamental es que haya justicia frente a un cuadro de impunidad que se han presentado por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el crimen organizado. Por ejemplo, en el tema de desapariciones es necesario que haya mucha justicia y que se localicen a las personas desaparecidas. También sí, que son cifras inmensamente grandes. También con relación a los migrantes es necesario que haya justicia
frente al secuestro, a los asesinatos y a las desapariciones de los migrantes. En realidad, yo creo que ese es el gran desafío del Estado. Primero, combatir el crimen organizado eficazmente, fortaleciendo al Estado, desmilitarizando la seguridad ciudadana y fortaleciendo la policía tanto a nivel federal como a nivel estatal, y también fortaleciendo la justicia para que efectivamente pueda haber justicia, verdad y reparación. Pues ahí está Rodrigo Escobar, todo esto que desde su condición de relator y de comisionado puede decir sobre estos países, sobre México. Deja apuntados grandes temas, desde luego, que están ahí para nosotros, y le agradezco mucho que esté aquí para conversarlos. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, y ha sido un gran gusto estar en este programa y la oportunidad de dirigirme a toda la audiencia del continente. Muchísimas gracias, Rodrigo, y hasta la próxima. Bienvenido a México y gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima, y gracias a ustedes que nos permitieron acompañarles. Pásenla bien y hasta mañana.